Have you ever thought about starting your own podcast? When I was trying to get this podcast off of the ground, I had a lot of questions. How do I record an episode? How do I get my show into all the apps people like to listen? How do I make money from my podcast? The answer to every one of these questions is really simple. Anchor. So, if you always wanted to start a podcast, make money doing it, go to anchor.fm/start to join me and diverse community of podcasters already using Anchor. That's anchor.fm/start. I can't wait to hear your podcast. Thank you so much. See you soon. Hola, ¿qué tal mis amigos? Continuando con lo que sería el análisis transaccional según la psiquiatría o según el estudio realizado por Eric Berne, uno de los más destacados psiquiatras de Canadá. Hoy estaremos con el segundo inciso de lo que serían las posiciones existenciales. En el segmento anterior estuvimos viendo lo que es un paranoide y ahora vamos a entrar en lo que sería una posición existencial depresiva. Entonces, este sería el inciso B de ese mismo capítulo de posiciones existenciales y se titula Yo estoy mal, tú y los demás estáis bien. Entre paréntesis, para los estudiantes y profesionales, no ok, guión ok, y sería una posición existencial identificada en el análisis transaccional, valga la redundancia, como había dicho, depresiva y autodesvalorizada. Al adoptar la posición existencial depresiva, la persona coloca todos los aspectos negativos en sí misma y los positivos en los demás, respondiendo así a una autoimagen desvalorizada que se haya reforzada por el cultivo personal de sentimientos, rebusques, culpabilidad, minusvalía, en base a ideas tales como no sirves, no puedes, no tienes capacidades, cualidades u oportunidades. Mientras que los demás sí sirven, sí pueden, sí tienen también capacidades, cualidades u oportunidades. Las personas con esta posición existencial tienden habitualmente a funcionar en forma exclusiva con su niño adaptado sumiso no ok, entre paréntesis NAS, supeditado a los mandatos rígidos y descalificadores del padre interno. En ocasiones pueden activar su padre nutricio no ok, PC o salvador, entre paréntesis, frente a la desgracia de otros y como un intento compensatorio de su propia desvalorización interna, a menudo avasallados por conflictos internos y por las conductas de los demás. Estas personas tienden en general a sentirse mal con relación a sí mismas y a considerarse como víctimas de mala suerte o de un destino adverso, cuando no se atribuyen múltiples defectos e incapacidades, ideas que con frecuencia son reforzadas por la creencia de que los demás las juzgan o los juzgan, compadecen o deprecian, proyecciones entre paréntesis. Como parte de sus esquemas mentales, las personas con una posición depresiva consideran habitualmente que si se hubiera sido tan ricas, inteligentes, agraciadas, bellas, afortunadas, siempre en femenino como los demás, las cosas irían mucho mejor para ellas. Por eso, si hubiesen sido tan ricos, inteligentes, apreciados, bellos, afortunados como los demás, las cosas irían también mucho mejor para ellos. En regla general, estas personas han tenido una infancia bajo el dominio de un padre o de una madre absorbente y sobreprotectores.
que solo atendían al niño cuando éste se exteriorizaba y su desvanecimiento o dependencia, o progenitores sobreexigentes a quienes era imposible satisfacer por más esfuerzos que el infante hiciera para ello. Asimismo, la adopción de esta posición existencial puede tener su origen en la exposición constante del niño a situaciones de competencia en las que siempre perdía por ser menos inteligente, menos grande, menos fuerte, menos capaz y menos astuto, siempre en comparación con los demás. Dígase hermanos mayores o compañeros entre paréntesis. O como consecuencia de conflictos parentales cuya responsabilidad le fue endilgada por estos, cuando no se juzgó o se juzgó a sí mismo como culpable de ellos. Es importante destacar que esto es un tema personal y que solo la misma persona es la que puede o no dar consentimiento a cualquiera o a cualquier profesional que intente entrar en un tema tan personal como es la psicología y psiquiatría. Creo que la misma persona cuando es adulta tiene la capacidad de decir, y los profesionales lo saben, que está terminantemente prohibido compartir algún tipo de datos o compartir algún tipo de conocimiento a nivel público si la persona no ha dado permiso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de personas depresivas, por eso hago el punto y aparte, porque a nivel personal en una persona depresiva es complicado si la persona se da cuenta de que algo no está bien o de que algo no está haciéndose como se debería hacer. En su vida adulta, las personas que ostentan esta posición existencial depresiva mantienen habitualmente con su entorno familiar y ocupacional en particular relaciones de dependencia, sumisión e inferioridad cuando no buscan a establecer relaciones simbióticas con quienes ostentan posiciones de fuerza o autoridad, delegando en estos las responsabilidades con respecto al manejo de su vida, completando o como complemento en esta forma la posición existencial paranoide de los otros miembros de dichas parejas simbióticas. Además, generalmente el esquema conductual es de carácter pasivo-agresivo, rechazando la responsabilidad de sus acciones y pensamientos, ya que, según ellos, estos son el producto de las actuaciones de los demás o de fuerzas externas que ellos no se sienten en condiciones de manejar. Para mí, en lo personal, y vuelvo a hacer otra pausa porque ya se acabó lo que es el texto de esta segunda posición existencial, vuelvo a caer en lo mismo. Esto es muy personal. Hay muchos psicólogos variados, muchos psiquiatras variados, de muchas religiones, de muchas formaciones espirituales, de sin formación espiritual, ateos o no, que dejan que les influya en su profesión, y cuando hablamos profesión es netamente profesión y tienen que ser, digo yo, más imparciales que un juez, porque a la hora de uno meterse en la cabeza de otra persona, primero hay que entender lo que siente la otra persona y siempre creerse, como psicólogo, desde mi punto de vista, inferior al paciente. No sentarnos en una silla, creernos superiores. ¿Por qué? Porque es el paciente que viene con la vida. Es el paciente que viene con la experiencia. Es el paciente que viene con el problema. El psicólogo tiene un salario, el psicólogo tiene su mente tranquila, el psicólogo tiene todo resuelto en la vida, porque es psicólogo a nivel mental, y entonces siempre a lo mejor se siente superior. Y eso es, para mí, no objetivo en lo que es la psicología. Para mí, si yo fuese psicólogo algún día, el paciente se sienta y yo me siento siempre inferior a escuchar. Por eso, yo no sé si mis amigos psicólogos cuando escuchen alguna vez esto van a estar de acuerdo o no. El paciente primero, y el paciente es quien manda, el paciente es quien dirige la consulta, es quien dice que sí y es quien dice que no. A esa hora es importante darse cuenta de que uno no es nada ante ese paciente. ¿Por qué? Porque trae la vida, porque trae la experiencia y porque trae el problema. Y estoy hablando de los depresivos porque me ha tocado muy de cerca. Y porque no sabemos a qué nivel es verdad la espiritualidad y la cuestión personal de cada paciente como para que en un libro, que es obviamente netamente profesional y los profesionales, como digo, tienen que ser imparcial, pero aún así ese texto me parece que se va a veces por encima de lo que es realmente mezclar la psiqui con el espíritu y con las cosas que
en el planeta tienen, y en nuestro planeta interior tienen de verdad cierto valor y cierta certeza. Yo leyendo soy muy hábil y les agradezco su tiempo, su espacio. Los invito a seguir leyendo y a seguir compartiendo, ojalá sea en persona algún día y no a través únicamente de Anchor, que a veces hasta las palabras cambio sin querer, y entonces lejos de vender, lo que quiero es sanar. Entonces, un abrazo grande a todos mis amigos, si es que queda alguno por ahí, y si no, bueno, ya haré nuevos. Les deseo lo mejor y un abrazo. Nos vemos en el próximo segmento. Yo soy Dairo Martínez López. Hasta luego.